4 tipos de cristianos que debes evitar. Este es uno de esos temas cristianos que quizás muchos tengan problemas de aceptar, porque nadie en su sano juicio espera creer que Dios nos pide evitar cierto tipo de cristianos. Sin embargo, la Biblia, que habla de muchos temas cristianos, sí nos enseña el tipo de cristianos que debes evitar. Y para conocer cuáles son estas personas que debes evitar, he elaborado este artículo haciendo mención de cada uno de ellos, pero debo aclarar que este evitar no es para considerarlos enemigos, sino para procurar no ser contagiados por sus malas conductas o tolerarlas como de parte de Dios, con la intención de acercarnos para hacerles ver el pecado en que viven. Así que si quieres conocer el tipo de personas que debes evitar según la Biblia, continúa viendo este artículo hasta el final. Número 1. Personas de malas influencias. Podrías creer que esto es una exageración, pero cada persona siempre está influenciada por otros. Esto lo puedes notar por el auge de los influencers, por ejemplo. Personas que, aunque no lo notes, influencian sobre tus gustos, pensamientos y deseos, y más en nuestro tiempo, en el que nuestra generación vive buscando constantemente la influencia de otros sobre sus vidas. Pero no es que sea malo que alguien nos influencie. De hecho, está en nuestra naturaleza la búsqueda de un líder a quien seguir. Por eso es que tenemos presidentes, diputados, maestros, padres, pastores, amigos, etc. El punto aquí es si la influencia que estás recibiendo es positiva o negativa, si te está acercando a Cristo o no, si te está llevando a pensar en las cosas del cielo o en las terrenales. Y no me refiero solamente a las influencias en la iglesia, sino también a aquellas que recibes cada minuto de tu diario vivir, porque si no lo habías notado, todo a nuestro alrededor está hecho para influenciar a las personas. Por ejemplo, los programas de televisión influencian sobre los jóvenes al ser liberales, tener cuerpos perfectos o vivir vidas siendo imparables. En el otro lado puedes encontrar la música, que influencian la ideología de que si eres rico tendrás mujeres y diversión, o que si una mujer no se porta de cierto modo, no podrá conseguir que los hombres la amen. Y en el caso evangélico, la influencia de los falsos maestros, que dice que puedes ganarte el cielo a punta de dinero, o que si tu pastor no es prosperado, no podrá bendecirte. ¿Ves qué locura vivimos rodeados de tantas influencias? Pero también están las buenas influencias, aunque solo haya mencionado las malas. Sin embargo, en medio de todas estas influencias que recibimos a diario, Dios nos exhorta diciendo: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. En otras palabras, las malas influencias corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Te pregunto entonces, ¿qué influencias están llegando a tu vida? ¿Estas influencias te acercan o te alejan de Dios? ¿Serías capaz de alejar estas malas influencias de tu vida por amor a Cristo? Aunque pareciera que exagero, no siempre las cosas que te influencian van a convenirte. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica, según 1 Corintios 10:23. Así que personas que debes evitar son aquellas que te dan mala influencia a tu vida, las que te alejan de Dios. Número 2. Los falsos maestros. Saber distinguir los verdaderos y falsos maestros en nuestros días es muy importante para una vida cristiana muy saludable, pues últimamente nos hemos visto rodeados de predicadores que llevan doctrinas herejes al pueblo de Dios, y gracias al poder que tienen las redes sociales, estos falsos maestros logran cautivar con sus doctrinas heréticas. Hoy no se trata solo de falso Cristo, que solía decir ser José Luis de Jesús Miranda, ni de la mentira que es Cristo Lisbeth, que es la viuda de José Luis Miranda, sino también de muchas más herejías. Es más, los falsos maestros también
han traído falsas doctrinas, como la teología de la prosperidad, por ejemplo, la teología feminista y los falsos milagros. Ante estos falsos maestros, la Biblia nos enseña que debemos evitarlos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras, dice segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 10 y 11. Lo malo de estas personas no es solo las doctrinas heréticas que predican, sino también la capacidad de sacar texto fuera de contexto para sustentar sus argumentos. Y eso es lo peligroso. Y como gran parte de los cristianos no cuentan con una sólida enseñanza teológica, terminan perdiéndose por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Por eso es importante atender la Escritura, aprender de la enseñanza bíblica, porque así podemos evitar los falsos maestros. Es que muchos de estos falsos maestros manejan muy bien la Biblia para su propio provecho y su propia perdición, tanto así que pareciera que lo que dicen es completamente bíblico, pues mezclan todo y terminan confundiendo a la gente. Así que ante estos falsos maestros debes estar preparado con la palabra de Dios. Nútrete de la palabra de Dios todos los días y haz estudio de la Biblia para que puedas discernir entre el maestro verdadero y los falsos maestros. Y cuando recibas o escuches alguna prédica o enseñanza, fíltralo siempre a través de la palabra de Dios, porque ella es la que prueba todo. Toda palabra debe ser filtrada por medio de la Escritura divina. Dice la Escritura en Hechos 17:11 acerca de unos creyentes. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que dice la Escritura acerca de los cristianos en Berea. Porque a veces puede predicar más de hombre y menos de Dios, más de psicología y menos de sana doctrina. Y si resulta que es una enseñanza que no está en la Biblia, recházala. No tienes por qué estar diciendo amén a cada cosa que se diga sin comprobar que está respaldado por la Biblia. Pero si aún nosotros, dice la Escritura, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, dice Gálatas 1:8 al 9. Número 3. Cristianos con vidas dobles. Es necesario evitarlas. ¿Cuáles son los cristianos con vidas dobles? El apóstol Pablo tuvo a bien escribir cartas a la iglesia de Corinto mientras él residía en Éfeso. Y entre los muchos temas que el apóstol trata en su primera carta, se encuentra un caso de inmoralidad sexual. Pues había llegado a oídos de Pablo que un hombre mantenía una relación incestuosa con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, 1 Corintios 5:1. Y la iglesia, sabiendo lo que pasaba, estaba haciéndose de la vista gorda ante esta situación, de acuerdo a 1 Corintios 5:2. El problema era más grande aún, pues este hermano en pecado no mostraba ni deseos de querer arrepentirse. Es decir, vivía en pecado y al mismo tiempo seguía participando dentro de la iglesia. Así que luego de que Pablo da las instrucciones de cómo debe actuarse con tal hermano, en 1 Corintios 5:5 procede a pedir lo siguiente. Y dice Pablo: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo,
o a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que me refería que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis, dice 1 Corintios 5, 9 al 11. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que con aquellos cristianos de doble moral no tengan una amistad íntima, porque sabiendo que viven en inmoralidad y dice llamarse cristiano, su actitud podría contagiarte y desearía vivir como él. Eso es lo que trata de decir 1 Corintios 5, 6 al 7. Pero esto no queda ahí. Si bien es cierto, Pablo nos pide alejarnos de cristianos con vidas dobles, no arrepentidos. También es cierto que a este hermano debemos buscar la manera de hacerle ver su pecado. El hecho de que no seas su íntimo amigo y no comparta su vida inmoral no quiere decir que debas tratarlo como enemigo. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. 2 Tesalonicenses 3, 14 al 15. Nuestra labor como iglesia es alentarnos unos a otros, según 1 Tesalonicenses 5:11, y orar unos por los otros, según Santiago 5:16. Pero si con todo esto ya dicho hermano persiste en seguir viviendo en pecado, entonces se le debe considerar como un anatema, tal como el apóstol Pablo lo hizo con el hombre en pecado en 1 Corintios 5. Entregada es a ese tal, a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, de acuerdo a 1 Corintios 5:5. Es importante considerar que aquellos hermanos que se levantan para la gloria del Señor y van venciendo el pecado cada día deben seguir adelante, venciendo cada día en el nombre del Señor. Pero es importante considerar también aquellos que mantienen sus vidas dobles o una doble moral. Es importante lo que dice la Biblia, que el creyente verdadero trate de evitar una amistad íntima o ser un compañero íntimo, porque de lo contrario, si mantiene una amistad íntima con una persona de vida doble, terminaría queriendo vivir igual que él. Número 4. Personas que causan división. El apóstol Pablo también habló muy fuertemente acerca de las personas que causan división dentro de la iglesia. Y es muy común encontrar dentro de las iglesias diversos tipos de divisiones. Pues hay hermanos que no comparten algunos temas cristianos que se predican en la iglesia y otros que alientan a discusiones debido a enseñanzas que escuchan de predicadores ajenos a su iglesia. Pero esto no quiere decir que no se deba discutir temas concernientes a la sana doctrina. Si una iglesia comienza a difundir, por ejemplo, la teología de la prosperidad, es normal que haya divisiones, así como hubieron divisiones hace unos años atrás en las iglesias cuando entró el tema de los encuentros. Pero si aquella iglesia persiste en el error, es mejor apartarse de ahí. Ahora, pero una división no debe fomentarse, y la persona que fomenta una división por algún tema personal, por alguna situación personal, es una persona a la cual debemos evitar. Ahora, siguiendo el tema del que hablamos, es necesario también alejarnos de personas cuya misión es dividir la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que con chismes dividen la iglesia con respecto a la vida del pastor y su familia, o aquellos que levantan acusaciones contra los jóvenes o contra otras personas. Incluso hasta en los mismos grupos de trabajo existen divisiones causadas por favoritismo de quienes los lideran.
Ante esto, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Tito 3:10-11. En otras palabras, si notas que hay algún hermano causando divisiones, amonéstalo estando él y tú a solas. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos, según Mateo 18:16. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano, dice Mateo 18:17. Como ves, la palabra de Dios no solo nos anima a alejarnos de quienes causan divisiones, sino también a procurar hacerles ver su pecado. Pero si esta hermana o hermano insiste en su práctica pecaminosa, debe ser apartado de la iglesia, al menos de su participación, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16:18 lo dice. En conclusión, la iglesia de Cristo está llena de personas con diversos tipos de conducta, muchos de los cuales son piadosos y temerosos en la sana doctrina, y otros que buscan su propio bien. Y aunque es necesario que el trigo y la cizaña convivan hasta el tiempo de la cosecha, también es necesario evitar a hermanos con conductas no santas. Digo evitar por no decir no tener amistad íntima con ellos, porque también es necesario amonestarles y hacerles ver el pecado con el que viven. Recuerda el dicho popular: una manzana podrida pudre a las demás. Dios te bendiga.